¿A cuántos les gustaría entrar en digamos que empiezas una nueva dieta y un régimen de ejercicio y que empiezas a trabajar duro todos los días de la semana, digamos que pasas, toda tu comida es diferente, todo tu desayuno es diferente, tu cena es diferente, cortas los refrescos, los dulces y realmente te pones las pilas bien fuerte, ¿sí? Y el ejercicio y todo empiezas a hacerlo intensamente. Y que después de que acabaras la dieta o el ejercicio o lo que vieras tus resultados y que alguien te mostrara que solamente el 5% de todo lo que hiciste contó. Sería un poco deprimente, ¿no? Decir, tanto trabajo y solamente el 5% de lo que hice realmente tuvo efecto. ¿Cómo se sentirían? ¿Un poco frustrados tal vez? ¿No les gustaría saber cuáles de las cosas que hicieron realmente son las que produjeron algo que cuente? ¿No les gustaría saber eso? ¿Sí? Hice todo esto, pero solo esto contó. Y tenemos que aprender que así es nuestra vida, ¿sí? Cuando llegues al cielo, cuando llegues delante del Señor, imagínate que te diga, pues de los 80 años que viviste, el total de todo lo que cuenta que hiciste, que cuenta para ahora la eternidad, pues fue como 5 meses. O sea que todo lo demás solamente fueron para cosas terrenales, que no producieron fruto eternal. Sería un poco deprimente, ¿no? Dicen que no hay tristeza en el cielo, pero yo creo que yo estaría un poco triste si así fuera. Entonces, ¿cuántas de las cosas que hacemos cuentan para lo eterno? ¿Y son cosas relacionadas con conocer a Dios? El pasar tiempo en la palabra, el pasar tiempo en oración. Eso cuenta, porque es conocer a Dios. Y el hacerlo conocer. ¿A cuántos les compartiste de Dios? ¿Cuántos tal vez tu vida fue un ejemplo de Cristo para ellos? ¿Cuánto serviste en la iglesia y ayudaste a extender la iglesia y avanzar el reino de Dios? Porque eso realmente cuenta. ¿Cuánto pusiste en tus hijos y en tu marido que les ayudó a cumplir el propósito de Dios para sus vidas? ¿Sí? Porque el ser mamá y papá y esposo no son cosas terrenales. Pueden ser, pero puedes hacerlas en cosas eternas. Tener hijos, depende de cómo los eduques, cómo los críes. Puede ser para cosas eternas o para nada. ¿Sí? A tu esposo o esposa, ¿le estás ayudando a acercarse más a Dios? ¿Le estás ayudando a cumplir el propósito, el llamado que tienen en sus vidas? ¿Sí? ¿Están ahí? Entonces empezamos a cambiar nuestra mentalidad a pensar en lo eterno, en lo que estoy haciendo hoy que cuenta, ¿no? Y obviamente hay muchas cosas que tenemos que hacer que son simplemente terrenales. Pero si todos los días intencionalmente nos proponemos es decir, Señor, úsame, hoy quiero conocer un poco más de tu palabra, eso es eterno, ¿sí? Hoy quiero compartirle a alguien, aunque sean 5 o 10 minutos. El otro día mi esposa y yo tuvimos el privilegio de recibir en nuestra casa a una persona que estaba en una situación muy estresante, muy triste y muy vergonzosa. Y ellos conocían que somos cristianos, que somos pastores y los invitamos a la iglesia, pero pues no se les ha dado, todo en su vida está bien, ¿sí? Pero nos hablaron, pidieron ayuda, vinieron a nuestra casa y en un momento de desesperación pudieron ver que la única esperanza está en Cristo y aceptaron a Jesús ahí mismo en nuestra sala, ¿sí? Y mi esposa y yo al final decíamos, yes, give me high five, ¿sí? ¿Por qué? Porque son cosas eternas. Esas son las cosas que cuentan, ¿sí? Si toda mi relación con esas personas fue para que ellos vinieran a conocer a Cristo, eso valió la pena, ¿sí? Entonces, el ministerio de ayuda al que todos somos llamados, ¿ok? Abre tu Biblia conmigo. En el libro de Gálatas, si no tienes Biblia, levanta tu mano en tu lugar y te hacemos llegar una Biblia.
Libro de Gálatas, yo también tengo que ir. Vamos a ir al capítulo 5. Versículo 22. Levanta tu Biblia. ¿Cuántos traen su Biblia? Enséñame sus Biblias. Sí, su Biblia. Ay. Veo como 50% de celulares. Hay un lugar especial para ustedes en el cielo. Me gusta este sonido. ¿Oyen eso? Deberían ponerle ese sonido al iPhone y al iPad, ¿no? Bueno, Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hoy quiero que hablemos un poco acerca de la fe. Pero aquí dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. El séptimo, fe. Y esa palabra fe está un poco traducida un poco diferente. Porque si lo leyéramos así, pensaríamos pues fe, ¿no? La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. ¿Sí? Entonces tenemos fe o no tenemos fe. Mas sin embargo, tiene un significado un poco distinto. Y está hablando de la fidelidad, ¿ok? En inglés es faithfulness, ¿ok? Obviamente está ligado en el significado, pero quiero que entendamos un poco más. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en el ministerio de ayuda al que todos ustedes han sido llamados, uno de los calificativos, uno de los requerimientos es la fidelidad, ¿ok? La fidelidad es como una palanca, ¿ok? Nos va a ayudar a dar más fuerza a mover algo o a crecer algo, a edificar algo, a construir algo. La fidelidad es una actitud de nunca darse por vencido, ¿sí? De nunca darse por vencido. Y empiezas a pensar muchos significados acerca de la fidelidad, como en un matrimonio. Si hay fidelidad, quiere decir que nunca se van a dar por vencido. A pesar de la situación que venga y les enfrente, no se van a dar por vencido. ¿Okay? Hay fidelidad. Los dos están comprometidos a luchar por su matrimonio. La fidelidad te hace que nunca pierdas. Porque si nunca te das por vencido, nunca vas a perder. Tú pierdes cuando te das por vencido, no cuando fallas. Muchos se consideran perdedores cuando fallan, pero el perdedor es el que se da por vencido, no el que falla. ¿Entiendes la diferencia? La fidelidad es un ingrediente del ministerio de ayuda que viene de Dios y que es un fruto del Espíritu. ¿Okay? Entonces, un fruto del Espíritu, no la fe como la conocemos aquí, sino la fidelidad. Hay una unción especial para el ministerio de ayuda. Hablamos de lo sobrenatural hace varias semanas. Como el ministerio de ayuda no es, pues nada más voy a ayudar a limpiar, a poner sillas, sino que el ministerio de ayuda está lleno de la unción y el poder de Dios para actuar a través de aquellos que están ejerciendo su posición en el ministerio de ayuda. ¿Sí? Y como líderes también estamos en el ministerio de ayuda. Jesús mismo, su primer milagro fue en el ministerio de ayuda. No era el evento de Jesús, no era la predicación de Jesús, no era Jesús el principal. Jesús estaba en la boda y su mamá vino y le pidió ayuda. Y ese fue el primer milagro de Jesús. En el ministerio de ayuda siempre hay el poder de Dios y la unción sobrenatural, que nos da fuerza extra, que nos da conocimiento, que nos da sabiduría para saber hacer las cosas que no sabemos o podemos hacer en nuestra fuerza. Pero requiere fidelidad. La fidelidad quiere decir ser enteramente confiable. Enteramente confiable. ¿Conoces a gente que es enteramente confiable? Yo conozco a mucha gente que es completamente confiable. Muchos de ellos
nuestros líderes aquí en la iglesia, ¿sí? El estar ahí siempre que te toca estar ahí, el estar ahí a tiempo, el encontrar una manera de terminar lo que te fue asignado, ¿sí? Ven conmigo a Lucas capítulo 16, versículo 10. Dice el versículo 10, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Ok? Si en lo poco eres fiel, en lo mucho también vas a ser fiel. Pero si en lo poco no eres fiel, no se te puede dar lo mucho, lo grande, ¿sí? ¿Cuántos quieren lo grande de Dios? Tenemos que aprender a ser fieles en lo poco. Mucha gente llega a la iglesia y puedo hablar de ellos porque no están aquí. Porque llegan un día y me dicen, pastor, ¿cómo está? Oiga, fíjese que mira, yo hago esto y yo canto y yo tengo este ministerio y quiero empezar este ministerio en su iglesia y quiero enseñar esta clase y quiero hacer esto, ¿no? Y la siguiente palabra que yo puedo decir es mucho gusto, ¿no? Porque nunca en mi vida los he visto. Y cuando pues les digo, pues, ¿a qué iglesia vas? No, pues no, aquí voy a empezar a venir aquí, ¿no? Ok, muy bien, bueno. Pues empieza a venir, plántate, empieza a echar raíz, conócenos y después vamos a ver qué Dios dice acerca de cómo puedes servir, ¿no? Porque queremos que la gente sirva, queremos que la gente desarrolle su propósito. Entonces el próximo domingo nunca llegan, ya nunca vienen, jamás regresan, ¿sí? Y es gente que no entiende este versículo, que uno tiene que ser fiel en lo poco y después Dios te va a dar más, ¿sí? Yo no salí del DF un día y vine aquí a ser pastor. Yo empecé como misionero, como un pobre misionero. Es broma. Era rico, pero sin dinero. Y empezamos como misioneros y empecé sirviendo y acomodando sillas y poniendo escenarios y haciendo todo, ¿no? Y siendo fiel en ese ministerio en el que el Señor me había puesto, haciendo las cosas que me gustaban, las que no me gustaban, sirviendo y respetando al hombre de Dios que había sido puesto sobre mí, aunque a veces no me cayera bien o no me gustaran las decisiones que tomara o lo que hiciera, ¿sí? Y es poco a poco que Dios nos empieza a llevar a lo que Él tiene para nosotros. Como les he dicho antes, yo nunca pensé que el Señor iba a querer que yo fuera pastor, ¿sí? Yo no tenía ningún deseo de ser pastor. Ahora no puedo esperar a que llegue el domingo para enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Para dirigir la alabanza. Pero es algo que sucede poco a poco. Cuando somos fieles en lo poco, Él nos pone y nos hace mayordomos sobre lo mucho, sobre lo más grande, ¿sí? Somos fiel con la congregación que tenemos aquí de 100 personas, ¿sí? Somos fieles en venir y servir a 100 personas. Los líderes son fieles en venir y hacer y servir para 100 personas, ¿sí? Y servimos para 100 personas como si fueran 10,000 personas. ¿Y sabes qué va a pasar? En unos años va a haber 10,000 personas que servir, ¿sí? Y tú vas a ser parte de eso. Entonces somos fieles en lo poco y el Señor nos hace responsables sobre mucho. Amén. Ven conmigo a Mateo capítulo 25. ¿Okay? Y vamos a ver un poco más acerca del significado de la fidelidad. Y vamos a ir al versículo 21.
Dígame si estás ahí. Ok, todavía no están ahí. Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel, en lo mucho has sido fiel, entra en el gozo del Señor. ¿Sí? Busqué este versículo porque la mayoría de las veces la palabra fe que vemos ahí en los frutos en Gálatas se traduce como fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, ¿sí? La convicción de lo que se cree. Y no tenemos mucho el entendimiento de lo que es la fidelidad y cómo están los dos unidos. Entonces aquí vemos, este es un ejemplo donde nos está diciendo, donde le está diciendo, buen siervo y fiel. Y la palabra es fiel. Y la palabra fiel significa confiable. Significa una persona que se muestran consistentes durante un proceso, constantemente. Una persona que se muestra consistente en la ejecución de órdenes, de deberes oficiales. Alguien que mantiene una fe fuerte. Alguien que es digno de ser confiado. Alguien en el que se le puede encargar y confiar algo. Alguien que cree. O sea que tiene que ver con la fe, con el creer. ¿Okay? Creer confiadamente en el Nuevo Testamento es alguien que también cree en las promesas de Dios. Sabemos que Dios es fiel, pero aquí se está refiriendo a nosotros siendo fieles. Alguien que está convencido que Jesús resucitó de la muerte y alguien que es convencido que Jesús es el Mesías y el autor de la salvación. Entonces, si la fidelidad es clave para servir al Señor, ¿cómo podemos tener más fidelidad? ¿Cómo podemos ser más fieles? Y tenemos que entender la palabra. Viene de fe, que es creer. Les voy a poner un ejemplo que tal vez nos va a ayudar a entender esto más. Hay una historia acerca de una persona que recaudaba fondos, era una caridad, y recaudaba muchos fondos para dar de comer a los pobres, ¿okay? Y tenía un proyecto grande. Y comenzó a ir de lugar en lugar a recaudar fondos y a levantar. Y tenía un equipo de gentes. Y este equipo de gentes le ayudaban, ¿okay? Y le ayudaban pues a organizar, a hablar, a repartir información, a colectar el dinero. Y eran voluntarios que no cobraban nada, sino que simplemente estaban ayudando a una obra en la que creían. ¿Okay? Entonces era gente que tenía el mismo deseo que ese líder. Y creían en su visión, creían en la obra que estaba haciendo. Por tanto, fueron a ayudarle. Y después de estar coleccionando mucho dinero, ¿okay? Empezaron a darse cuenta que aunque ya tenían suficiente para empezar a alimentar pobres y hacerse cargo de viudas, no estaban alimentando pobres ni estaban haciéndose cargo de viudas. Empezaron a ver que el dinero y los fondos estaban como que desapareciéndose, pero no había fruto, no había productividad. Y eso los desanimó mucho, ¿ok? Y después se dieron cuenta que esta persona estaba robándose todo el dinero y escapando sin hacer nada de lo que había prometido. ¿Okay? Entonces, esas personas en su equipo se desilusionaron mucho y perdieron lo que muchos dirían como perdieron la fe en esa persona. ¿Sí? Y dejaron de ayudarle y dejaron de servirle. ¿Por qué? Porque perdieron la fe. Ya no fueron fieles
a ese ministerio o a esa visión, perdón, no ministerio, a esa caridad, porque perdieron la fe en la visión y en la persona, ¿ok? Porque fue falso. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿cómo es que podemos ser más fieles y tener fidelidad en el ministerio de ayuda sirviendo en la casa de Dios? Tenemos que creer en la visión. Tenemos que creer en la cabeza, que es Jesucristo. Porque la ventaja que tenemos nosotros es que la Biblia nos dice que Dios es fiel, siempre fiel a nosotros. Entonces es la mejor persona y la iglesia es la mejor institución en la que podemos poner nuestra fe y entonces ser fieles a eso. Entonces tener fidelidad. Ahora, entendiendo este concepto, quiero que lo volteemos un poco y que lo veas de otro ángulo. Si a ti te cuesta trabajo servir, si a ti te cuesta trabajo ser fiel en las cosas de la iglesia, ser fiel en lo que se te encarga, entonces la pregunta que tienes que hacerte, en vez de cualquier otra excusa o cualquier otra situación, la pregunta que tienes que hacerte es: ¿dónde está tu fe realmente? ¿Y dónde está tu corazón? Porque no podemos obedecer a alguien a quien no le creemos. Nuestros hijos no nos obedecen si no nos creen. Si tú le dices: te voy a dar una nalgada si vuelves a pegarle a tu hermano, ¿no? Y le pega a su hermano otra vez, es porque no te creyeron, porque no tenían fe en tu palabra, ¿sí? Cuando tienen fe en ti, cuando creen en ti, entonces te pueden obedecer. Entonces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos: ¿dónde está nuestro corazón? ¿Sí? Y realmente creo que Jesucristo resucitó de los muertos, que Jesucristo es el autor de la vida, el autor de la salvación, y que al servir en la iglesia lo estoy sirviendo a Él y estoy extendiendo su reino. Porque si yo no creo eso 100%, eso es algo que me va a detener de ser fiel. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué crees que muchas iglesias se desbaratan cuando el pastor cae en adulterio o algo así? ¿Por qué? Porque pierden la fe completamente en esa persona. Y ya no pueden ser fieles a algo así. ¿Sí me entiendes? Entonces nosotros tenemos que aprender a poner nuestra fe en Cristo, en la iglesia, y en la posición y la unción que Él dio. Como siempre les digo, no en los hombres, no en mí, no en los líderes como humanos, sino en las posiciones que Dios ha dado y la autoridad que ha puesto sobre la iglesia. Porque a Él servimos y a Él ayudamos. ¿Están ahí? Da un aplauso fuerte si se lo vas a dar. Entonces la fidelidad, ¿ok?, que es un requisito para poder servir al Señor, simplemente está hablando de la condición de nuestro corazón. La fidelidad está hablando de nuestra fe en Dios. Realmente creemos que Él es. Porque tal vez, sabes, mucha gente sirve sin fidelidad. Sirve por obras, sirve porque es la ley o porque tiene que hacerlo, o se siente culpable o condenada a hacerlo. Pero la manera en la que Dios nos manda que lo hagamos y quiere que lo hagamos es porque creemos en Él. Porque creemos que Él nos mandó a predicar. Porque creemos que Él nos mandó a compartir a otros. Entonces, si realmente lo creo, entonces puedo serle fiel. Entonces puedo tener fidelidad en lo que hago. Entonces, mi decisión de venir aquí los domingos, en vez de estar en otro lado, es diferente, ¿sí? Tiene mucho más peso. No es, bueno, pues vamos los domingos a la iglesia porque es lo que hacemos y porque se siente bien, ¿no? Sino que tú vienes aquí ahora porque eres fiel a Dios. Porque tienes fe en lo que Él dijo, en lo que Él hace y en la manera que se mueve en la iglesia. Y ahora vas allá afuera y le compartes a otros. ¿Sabes por qué a otros a veces no compartes?
¿Por qué no le eres fiel a Dios? Oye, pastor, eso está muy fuerte. ¿Cómo que me dice que no le soy fiel a Dios? Pues mira, los que están casados les puede ser un poco más fácil de entender. Porque si estás casado, pues tienes un anillo, ¿ok? Pero digamos que por alguna razón, por el trabajo, tal vez no lo usas, ¿sí? Y viene y se acerca otra mujer, otra muchacha, y trae intenciones de conocerte un poquito más. Si me entiendes cuando digo más, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Tú eres fiel, entonces inmediatamente lo anuncias, ¿no? Hey, estoy casado, mi esposa, la amo, está en la casa, mucho gusto, Dios te bendiga, ¿ok? Sí, ¿me entiendes? Lo anuncias, ¿por qué? Porque eres fiel. Porque crees en tu matrimonio, ¿sí? Ya saben a dónde voy con esto, ¿verdad? ¿Crees en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Traes anillo o no traigas anillo? ¿Lo anuncias o no? ¿Saben otros? ¿Les compartes a otros? ¿Cómo lo tomaría tu esposa si no anunciaras que estás casado? ¿Qué tal que ella está a la vuelta de la esquina y oye la conversación y tú no anunciaste, ¿no? Dijiste, ay, sí, qué bueno, ¿cómo te llama? Muy bien, sí, bueno. Y nunca mencionas a tu esposa. ¿Cómo le va a parecer eso a ella? ¿Bien o mal? Pero no hiciste nada malo. ¿Sí? No muy bien, ¿verdad? ¿Cómo le parecería a tu esposo? ¿Sí? ¿Cómo me parecería a mí si yo escuchara esa conversación? ¿No? Oh, me quito el saco y salgo ahí mismo, ¿verdad? Yo soy. Entonces, ¿le somos fieles a Dios o no? Y entonces la pregunta ahora es, ¿tienes fe? ¿Crees que realmente Jesús es el Hijo de Dios que murió por ti en la cruz y que eres salvo? ¿Y que Él es el autor de tu salvación? ¿O no le crees? Porque decimos que sí creemos, pero cuando te haces esta pregunta y piensas de tu comportamiento allá afuera, entonces como que te reta un poco más, ¿no? Ah, ok, pues, porque dice la Biblia que la iglesia, nosotros somos la novia y estamos casados con Él. ¿Sí? Él es el novio, Jesús. Y esa es nuestra relación con Él. Entonces, ¿le somos fieles o no? Porque entonces, si eres fiel a Él, y entonces puedes ser una luz allá afuera, no tienes problema en decirles a otros que Jesús es mi Salvador, que Él cambió mi vida y puede cambiar la tuya también, ¿sí? Y entonces tampoco tendrías problema en serle fiel a Él y estar aquí todos los domingos. ¿Por qué? Porque es mi Dios. Lo amo. Le creo que lo que Él me dijo es importante. Lo que Él tiene para mí en este día es importantísimo para mi vida. No es como cualquier otro domingo, espero. Porque eso depende del oidor. Entonces, ¿cómo importante es? Entonces, ¿le puede servir ahora? ¿Ok? Porque si no están esas cosas en orden de prioridad, entonces va a ser muy difícil de poder servirle y estar en el ministerio de ayuda al que Él te ha llamado a hacer. Y entonces podemos hacerlo del motivo correcto, porque le amamos y porque queremos hacer cosas que cuenten para la eternidad, para que cuando vayamos al cielo y entremos, Él nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Si aprendiste algo, da un aplauso, Señor.